¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos hechos de la realidad cotidiana, con el propósito de que tengamos más elementos informativos para una mayor comprensión y un mayor entendimiento de aquello que nos afecta. Pues bien, entre 2018 y 2024, 6 partidos políticos nacionales perdieron su registro oficial. Pero en enero del 2025 se va a iniciar nuevamente el proceso para que aquellas organizaciones que estén interesadas en el negocio político electoral notifiquen sus intenciones al Instituto Nacional Electoral para iniciar un largo proceso que, de cumplirse satisfactoriamente en todas sus etapas, les abrirá las puertas al financiamiento público luego que logren validar su registro, obteniendo por lo menos el 3% de los votos en los comicios del domingo 6 de junio del 2027. En el 2018 perdieron todas sus prerrogativas los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza. En 2021 se quedaron fuera del presupuesto Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, mientras que en 2024 dijo adiós a su franquicia nacional como partido político, el Partido de la Revolución Democrática. Pero, pero el domingo 6 de junio del 2027 es muy probable que veamos alguno o algunos nuevos jugadores en el escenario político nacional. Dos fuerzas políticas se perfilan para buscar su registro a partir de enero del 2025. Los restos de la Marea Rosa, que podría utilizar a la ex candidata presidencial del Frente Amplio por México, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, como potencial promotora, y las fuerzas de la derecha más conservadora, vinculada a grupos internacionales de extrema derecha y a la alta jerarquía de la Iglesia Católica, que podrían tener como principal promotor al actor, cantante y productor José Eduardo Verástegui Córdoba. En la diapositiva número 3 vemos con toda claridad cuáles han sido los partidos que han perdido su registro en los últimos 6 años. Ahí vemos, por ejemplo, que el Partido de la Revolución Democrática perdió formalmente su registro el 19 de septiembre del 2024 porque no logró el 3% de la votación nacional en alguno de los comicios de presidente de la República, de senadores o de diputados federales. Y por lo tanto, el 4 de octubre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del INE que determina su desaparición como partido político nacional. Vemos también el caso del partido Fuerza por México, que perdió su registro el 30 de septiembre del 2021. Ese mismo día también perdió su registro Redes Sociales Progresistas y el 30 de septiembre del 2021 perdió su registro el Partido Encuentro Solidario. Esos 3 partidos que participaron con registro condicionado en los comicios del 2021
no lograron ninguno de ellos el 3% de la votación nacional para conservar sus prerrogativas, es decir, el financiamiento público. En el año 2018, otros dos partidos se despidieron del financiamiento público. Hablamos del partido Encuentro Social, que el 12 de septiembre del 2018 perdió su registro oficial, y también el partido Nueva Alianza. ¿Se acuerda usted de aquel partido Nueva Alianza que era prácticamente propiedad de la profesora Elba Ester Gordillo y que estaba integrado preferentemente por profesores? Bueno, pues ese partido Nueva Alianza perdió su registro el 12 de septiembre del 2018 porque, al igual que Encuentro Social, no lograron en los comicios del 2018 el 3% de la votación nacional que se requiere, como lo vemos en esta diapositiva número 4. En la diapositiva 4 vemos claramente los detalles de cómo perdieron su registro Encuentro Social y Nueva Alianza. El caso más reciente de pérdida de registro es el caso del PRD. Ustedes saben que esta pérdida de registro se derivó de que el Partido del Sol Azteca no logró el 3% en ninguna de las tres votaciones que se realizaron el pasado domingo 2 de junio del 2024. Ni en la votación de presidente de la República, ni en la votación de senadores, ni en la votación de diputados federales, el PRD logró por lo menos el 3%. Vemos la diapositiva número 6, y ahí usted observa la votación oficial para la presidencia de la República del domingo 2 de junio del 2024, y subrayado la votación que en la elección presidencial logró el PRD, que fue 1.121.020 votos, para un porcentaje de apenas 1.9%. Esto en la elección de presidente de la República. Después, en la diapositiva número 7, vemos la votación oficial para senadores de mayoría relativa, también del domingo 2 de junio. Y usted observará los datos subrayados. El Partido de la Revolución Democrática apenas obtuvo en la votación para senadurías de mayoría relativa el 2.37%. En la diapositiva número 8 vemos el dato que corresponde a la votación oficial para senadores de representación proporcional, es decir, para senadores pluris. En esta elección, el PRD apenas alcanzó el 2.36%. Y en la diapositiva número 9 vemos el resultado oficial de la votación para diputados de mayoría relativa el domingo 2 de junio de este año, donde también el Partido de la Revolución Democrática apenas alcanzó el 2.54% y por lo tanto no alcanzó el mínimo para conservar su registro. Y finalmente, en la diapositiva número 10, vemos el resultado de la votación oficial para diputaciones de representación proporcional, también del domingo 2 de junio del 2024, donde el porcentaje del PRD llega apenas al 2.53%, cuando necesitaba por lo menos el 3% para conservar sus prerrogativas. Pero más allá de hablar de prerrogativas, estamos hablando del financiamiento de dinero público, de dinero de los contribuyentes, del que ya no podrá disfrutar el PRD, porque en ninguna de las tres votaciones que hubo el 2 de junio logró por lo menos el 3%. Y hay un caso de organización política que trató de conseguir su registro en algún momento y no lo logró, y llamó la atención por los personajes que encabezaban este esfuerzo. Estamos hablando del caso de México Libre. Un caso que llamó mucho la atención fue el intento que algunos prominentes panistas hicieron para tratar de tener un nuevo partido político. El 4 de septiembre del 2020, el Instituto Nacional Electoral negó el registro como partido político a esa organización que se denominaba México Libre, una organización política encabezada por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, quien habían abandonado en ese momento las filas del PAN porque no le dieron a Margarita ninguna candidatura interesante. Entonces Margarita y su esposo dijeron, vamos a hacer un partido, empezaron a hacer los trámites correspondientes, pero
El INE les dijo, no, señores, no alcanzaron y por lo tanto no hay registro. Esto ocurrió el 4 de septiembre del 2020. Envuelta en la controversia por los señalamientos de presunta corrupción en diversos casos, la sombra de una supuesta alianza con el narcotráfico representado por el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno calderonista, hablamos de Genaro García Luna, la organización México Libre fue multada el 21 de agosto del 2020 por el Instituto Nacional Electoral. ¿Y por qué multaron a esta organización de Felipe Calderón y de su esposa? Bueno, Libertad y Responsabilidad Democrática, que era el nombre de la organización que empujaba el membrete de México Libre para convertirlo en partido político, esta organización incurrió en el uso de recursos no debidamente identificados en el 8.18% de sus ingresos. Esto lo detalló el 21 de agosto del 2020 el consejero Ciro Murayama Rendón. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE expuso en el dictamen que se votó ese día que México Libre recibió 1 millón de pesos de personas no identificadas, por lo que se hacía acreedor a una multa de hasta 2.3 millones de pesos. Además, la organización que aspiraba a ser partido político impulsada por Felipe Calderón y por Margarita Zavala, denominada México Libre, incurrió en otras irregularidades, pues no presentó comprobantes de servicios contratados, omitió la documentación de contratos de prestación de servicios y no entregó copias de las credenciales de lector de quienes aportaron esos recursos. Todo esto lo publicó nuestro diario digital, sin embargo, ese 4 de septiembre de 2020. Este es un ejemplo muy concreto y claro de que la supervisión, la fiscalización del proceso que algunas organizaciones siguen para tratar de convertirse en partido político son muy rigurosos y por lo tanto tienen que rendir cuentas de cada peso que reciben o de cada peso que utilizan en el proceso de organización de los nuevos partidos políticos. ¿Y cuáles son los trámites que deben cumplir las organizaciones interesadas en formar un nuevo partido? Bueno, es importante conocerlo por si a usted le interesa entrar al negocio político electoral, que para muchos es un negocio muy rentable. No es fortuito que existan en este momento 7 partidos políticos nacionales y que solo este año se están repartiendo más de 10.000 millones de pesos. Por eso el negocio de los partidos políticos es tan atractivo. ¿Cuáles son los trámites que deben cumplir las organizaciones interesadas en formar un nuevo partido político? Bueno, lo dice claramente el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro oficial deberá notificarlo al Instituto Nacional Electoral en el mes de enero del año siguiente al de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Estamos hablando en este caso concreto de que a quien le interese formar un partido político tendrá que decirle al Instituto Nacional Electoral el próximo enero del 2025, oye INE, pues yo tengo interés en invertir en este negocito de los partidos políticos. ¿Y qué más? ¿Qué es lo primero que tendrían que acreditar las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en un nuevo partido político? Bueno, la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 12 algunos de los requisitos fundamentales. Y ahí le van. 1.1. La celebración de asambleas, por lo menos en 20 de las 32 entidades federativas o en 200 de los distritos electorales de los 300 distritos que hay en la República. Son dos opciones. O hacen asambleas en 20 de los 32 estados del país o hacen asambleas distritales en 200 de los 300 distritos electorales que existen en la República. Ese es el punto 1. Y en el punto 2, el número de afiliados que concurran y participen en las asambleas estatales o distritales
En ningún caso podrá ser menor de 3,000 o 300 según sea el caso respectivamente. Vamos poniéndolo más clarito. Si organizan 20 asambleas estatales, en cada una de esas asambleas estatales deberá haber por lo menos 3,000 simpatizantes de la nueva organización política que quiere convertirse en partido. Si hace 20 asambleas estatales, cada una debe de tener por lo menos 3,000 participantes. Pero si decide hacer 200 asambleas distritales, 200 distritos de los 300 que hay en el país, si prefiere hacer 200 asambleas distritales, en cada una de esas 200 asambleas distritales tendría que haber por lo menos 300 militantes interesados en participar en el nuevo partido político. Eso no se puede modificar, o es una o es la otra opción, y cualquiera de las dos tendrán que notificarlo al Instituto Nacional Electoral. Punto número 3. Las personas que concurran a esas asambleas, bien sean asambleas estatales o asambleas distritales, tendrán que declarar que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación, que dijeron: yo voluntariamente me voy a afiliar a esta organización, que asistieron libremente, que nadie los acarreó o los engañó para acudir a esas asambleas, o que les pagaron algo para acudir, que fue voluntario, que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos de esa organización política. Usted sabe que todas las organizaciones políticas, aunque todavía no estén constituidas como partidos políticos, deben tener una declaración de principios, un programa de acción y unos estatutos. Y además, las personas que concurran a esas asambleas tendrán que expresar que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la Asamblea Nacional Constitutiva. ¿Por qué? Porque en cada una de esas asambleas, bien sean 20 asambleas estatales o bien sean 200 asambleas distritales, en cada una de ellas se eligen delegados que van a acudir a la Asamblea Nacional Constitutiva del nuevo partido. Bueno, en el punto cuatro, se establecerá que con los ciudadanos mencionados en el punto anterior quedaron formadas las listas de afiliados con el nombre, los apellidos, el domicilio, la clave y folio de la credencial para votar. Y el punto número 5 es la celebración de una Asamblea Nacional Constitutiva que debe contar con la presencia de un funcionario interventor designado por el Instituto Nacional Electoral, que acude y diga: sí, yo testifiqué que se hizo la asamblea y que se cumplieron los requisitos. Bueno, ¿y qué más? Bueno, el artículo 15 de la Ley General de Partidos Políticos establece que una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, es decir, en enero del 2026, deberán presentar ante el Instituto Nacional Electoral la solicitud formal de registro. Es decir, si hicieron las 200 asambleas distritales o las 20 asambleas estatales, en enero del 2026 presentan todos sus documentos ante el INE y le dicen: INE, ya cumplí todos los requisitos, ahora sí te vengo a solicitar formalmente que me des mi registro como partido político. Una vez que la organización de ciudadanos cumplió los requisitos para la formación de un nuevo partido y solicitó formalmente su registro, el artículo 19 de la Ley General de Partidos Políticos explica que el Instituto Nacional Electoral elaborará el proyecto de dictamen y, dentro de un plazo de 60 días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente. Es decir, a partir de enero del 2026, cuando los interesados presenten los documentos que muestren que cumple con todos los requisitos, el INE tendrá, de acuerdo con este artículo de la Ley General de Partidos, tendrá 60 días para resolver si aprueba o no aprueba el nuevo partido político. En general, esto se tiene que cumplir rigurosamente. Cuando proceda el registro de un nuevo partido,
el Instituto Nacional Electoral expedirá el certificado correspondiente. En caso de negativa, el INE fundamentará las causas que le motivan y lo comunicará a los interesados, como sucedió con el partido de Margarita Zavala y de Felipe Calderón. El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la elección. Es decir, quienes inicien su trámite en enero del 2025, si cumplen con todos los requisitos, a más tardar en julio del 2026, ya estarán autorizados como partido político nacional para participar en los comicios del 2027. Esas organizaciones que reciban la aprobación del INE como nuevos partidos políticos tendrán que participar en los comicios del 2027 y en esos comicios lograr por lo menos el 3% de la votación de todo el país para poder ratificar su registro y a partir de ese momento ya empezar a recibir el financiamiento público que les corresponda. Pero el trámite para los nuevos partidos empieza en enero del 2025, se concluye en julio del 2026 y para el 2027 ya podrán participar en los comicios del 6 de junio del 2027, donde estarán obligados a lograr el 3% de los votos para conservar su registro. En los comicios del domingo 6 de junio del 2021, usted recordará que se quedaron fuera del presupuesto tres partidos políticos que apenas en el 2020 habían logrado su registro condicionado como partidos nacionales. Nos referimos a Fuerza por México, a redes sociales progresistas y a Encuentro Solidario. Sus votaciones por debajo del 3% de los sufragios nacionales los condenaron a desaparecer. Pero fíjese usted, hay un dato importante que hay que resaltar. Esas organizaciones que logran su registro condicionado por primera vez para participar en la siguiente elección, en este caso hablaríamos de la elección del 2027, esos nuevos partidos no pueden participar y competir electoralmente con alguna, como parte de alguna coalición o alianza electoral. Están obligados a participar solitos de manera independiente y lograr el 3% solitos y de manera independiente. No pueden competir coaligados o en alianza con otras organizaciones políticas. Si el 6 de junio del 2027 logran su registro y alcanzan el 3% y logran su registro, ya a partir de los siguientes comicios del 2030, si lo desean, podrán participar en alguna coalición electoral con otros partidos, pero en el 2027 no los autoriza la ley. Y vemos en la diapositiva 21, vemos los resultados oficiales de las elecciones de diputados federales del domingo 6 de junio del 2021, para que usted vea el número de votos y los porcentajes que alcanzaron los partidos que buscaban el registro definitivo. En esta diapositiva número 21, vemos, por ejemplo, que el partido Encuentro Solidario apenas logró 1.352.544 votos para el 2.75%. Vemos en esta misma diapositiva 21 que redes sociales progresistas logró 868.515 votos para el 1.76%. Y otro partido de nuevo cuño, el partido Fuerza por México, apenas logró 1.217.084 votos para un 2.47%. No es sencillo, no es fácil, y en esta elección del 21 se despidieron esos tres partidos. Y vemos en la diapositiva 22 que los restantes partidos, como el PAN, logró el PAN 18.24%. En la diapositiva 22 vemos que el PRI en esos comicios intermedios logró 17.73%, el PRD el 3.64%, el Verde el 5.43% y el PT el 3.24%. Hay algunos partidos que estarán en riesgo de perder su registro nacional en los comicios del domingo 6 de junio del 2027. Si usted observa con cuidado
el padrón de afiliados del Partido Revolucionario Institucional y sus últimos resultados electorales, notará que hubo algunas entidades en las cuales el derrumbe de su membresía, de sus militantes, fue verdaderamente brutal, como es el caso, por ejemplo, del Estado de México, en donde pasó de 793,403 afiliados a 298,622 en únicamente 3 años. Pero después de la derrota del 2024, es muy probable que la mayor parte de esos afiliados al PRI se haya esfumado. Hay otros partidos como Movimiento Ciudadano que en sus principales reductos de poder, como son Jalisco y Nuevo León, no tuvieron mucha suerte en los comicios del 2024 y podrían estar en riesgo en el 2027. Vemos la diapositiva número 24, que es el padrón oficial de afiliados al PRI validado por el INE, en donde vemos el caso, por ejemplo, del Estado de México. En agosto del 2020, el PRI tenía 793,000 afiliados en el Estado de México y en el 2023 ya nada más le quedaban 298. Es una caída verdaderamente impresionante. Vemos el caso, por ejemplo, de Nuevo León, donde el PRI tenía en el 2020 235,000 afiliados y en el 2023 apenas alcanzó 75,000. En Tamaulipas el PRI tenía en el 2020 63,000 afiliados y ya para el 2023 apenas llegaba a 24,000. Entonces, el PRI es un partido que está en permanente desgaste y erosión y muy probablemente en los comicios del 2027 esté en riesgo su registro si no alcanza el 3% de la votación nacional. El caso del partido Movimiento Ciudadano también es importante porque usted observe que entre agosto del 2020 y agosto del 2023, a pesar de tener los gobiernos de Jalisco y de Nuevo León, el crecimiento de Movimiento Ciudadano fue apenas del 0,59%. Es decir, pasó de 381,000 afiliados en el 2020 a 384,000 afiliados en el 2023. Pero vemos en la diapositiva número 26 que en la zona metropolitana de Guadalajara, que incluye 12 de los 20 distritos electorales federales de Jalisco, en el estado de Jalisco, donde gobierna Movimiento Ciudadano, en esta diapositiva 26 vemos que la coalición panista ganó 2 de 12 distritos en la zona metropolitana Tapatía y los restantes 10 distritos en la capital Tapatía, en la zona metropolitana Tapatía, los ganó Morena y sus aliados. Es decir, en la principal zona metropolitana de Jalisco, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, Movimiento Ciudadano no ganó ninguno de los distritos federales que estaban en juego. Y lo mismo pasó en la zona metropolitana de Monterrey que vemos en la diapositiva 27. En esta diapositiva 27 vemos un caso igual. 12 de los 14 distritos electorales de Nuevo León están en la zona metropolitana de Monterrey. 6 los ganó la coalición morenista y 6 los ganó la coalición panista. Por eso les digo que MC estará en riesgo en el 2027 de perder su registro nacional. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias por la gentileza de su atención. Por aquí nos encontraremos mañana. Buenas noches y descansen.